Y estamos hablando acerca de la fe y acerca de cómo desatar milagros. Y hoy quiero tocar y compartir acerca de los tipos de fe que necesitamos para la vida. La fe no es una sola cosa. Cuando la gente habla de fe, generalmente se refiere a algo que es muy vago, algo que realmente ni siquiera comprende. Explíquele al que está a su lado, dígale qué es fe. Y la mayoría de gente no tiene idea de cómo decir qué es ese asunto de la fe, pero la fe es realmente importante en nuestra vida. Todas las cosas que vienen de Dios se reciben por la fe. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo no tengo fe, no puedo ver la mano de Dios, no puedo entender las cosas de Dios. Las personas creen que la fe es algo para tontos o es algo para personas que no quieren ver la realidad de la vida, pero la fe en realidad es lo que necesitas para vivir. Piénselo. Cuando usted está deprimido, ¿qué es lo que le falta? Fe, porque está lleno de temores, de ansiedades, de problemas que lo están apabullando. Si su mente no funciona en fe, ¿qué ocurre con su cuerpo? Usted se siente débil, y yo he visto personas, a veces tengo terapias con personas que están debilitadas, no se pueden parar de la cama en las mañanas porque están deprimidas, tienen procesos depresivos, y esos procesos depresivos hacen que las personas ni siquiera se quieran levantar en la mañana de la cama. ¿Cuántos han amanecido así un día? Y es una realidad. ¿Por qué? Porque la fe no está operando en tu mente. Y la fe es absolutamente necesaria para la vida. Dios nos creó y nos diseñó para movernos en fe. Cuando usted mete combustible en un carro, en un vehículo, usted mete el combustible adecuado para que el motor funcione. Cuando usted mete, por ejemplo, en un carro a gasolina y le mete diésel, ¿qué le pasa? De pronto le explota el motor, porque no fue diseñado sino para funcionar con gasolina. Cuando usted mete gasolina en un carro, ¿verdad? Ese carro tiene chispa y puede el motor funcionar y puede avanzar. Pero si le metes cualquier otra cosa, le metes agua, claro que ahora hay carros que funcionan con agua y cosas por el estilo que están desarrollando, pero en los carros tradicionales funciona porque el motor y el diseño fue hecho para eso. Ahora nosotros no somos semejantes tanto a un carro como a un computador. Cuando el computador, usted mete un sistema operativo y ese sistema operativo coincide y trabaja de acuerdo al procesador, ¿verdad? A toda la máquina que está diseñada para funcionar con ese sistema operativo, pues el computador funciona perfectamente. No se bloquea, no se cae el sistema, usted puede realizar tareas útiles con él. Pero meta un sistema operativo para el cual no está diseñado ese computador. ¿Qué le pasa al equipo? El equipo no funciona, se traba, se bloquea, se le cae. Cuando usted no pone fe, cuando usted no mete la gasolina adecuada en su vida y no entiende que la fe es el sistema operativo por el cual Dios hace todas las cosas. Un sistema operativo es el que sustenta un equipo. Ahí puedes meter programas de contabilidad, programas como el Office, como esto. Pero el sistema operativo es ¿qué? Fe. Y si tú tienes el sistema operativo incorrecto en tu mente, en tu corazón, no vas a poder vivir en la vida. Porque la vida solo funciona cuando tú tienes fe. No importa lo que estés haciendo, sea en tu trabajo, en tu matrimonio, necesitas creer. Porque si el sistema operativo no ocurre, no es correcto, tú vas a tener un cuerpo, un hardware espectacular. Y hay muchachas que tienen un hardware divino, de última generación. Pero a mí no me interesa tanto el hardware. Cuando estaba más muchacho, y uno escoge las novias, ¿cierto? Y las escoge nunca por el software, sino por el hardware. Entonces mira cómo está el diseño. Bueno, por eso el Apple se volvió famoso, porque su hardware es muy bonito, los diseños de los equipos. Los PC son horribles, una caja, ahora los han mejorado un poquito, pero horribles en su diseño. En cambio, estos sacaron diseños, colores, es bellísimo. Y el sistema operativo es también excelente. Entonces tú tienes hardware y tienes software. Y cuando tienes las dos cosas y funcionan correctamente, ¿qué ocurre? Tienes un equipazo. Pero tú puedes tener un hardware espectacular, ser un tipazo. Ser una muchacha espectacular, bellísima, un hardware divino. Y cuando vas a ver el software, viruseado,
No tienes nada aquí. Eso es lo que busca. Porque el hardware finalmente se debilita y mientras más viejos nos hacemos, se nos cae todo el hardware, ¿cierto? Hasta el disco duro se nos empieza a rayar. Pero si tienes un software adecuado en tu vida y tienes fe y metes en tu vida valores y principios y tienes tu plataforma, tu sistema operativo, todo en la vida te va a funcionar porque Dios está presente en tu vida. Dios es el único que puede renovar nuestro software y nuestro hardware. Él lo sana cuando estamos enfermos, pero sobre todo renueva nuestra manera de pensar. Y la manera de pensar de los hijos de Dios es una manera de pensar ¿de qué? De fe. ¿De qué es la manera de pensar de los hijos de Dios? De fe. Cuando tú no piensas en fe, te enfermas, te deprimes, tomas decisiones equivocadas. Porque la fe es lo único que va a hacer que una persona funcione correctamente. Dios no nos diseñó para vivir en temor, sino para vivir en fe. Cuando usted está atemorizado, usted no avanza en la vida. Así que la fe es supremamente importante. Sin ella no podemos encontrarnos con Dios. La fe es lo único que nos conecta a Dios para recibir la vida de Él. La fe es algo especial. Ahora, yo quiero hablar de lo que es la fe y cómo crece la fe, pero voy a hablar de 4 tipos de fe y en la próxima conferencia voy a hablar de cómo tener fe para milagros y avanzar. Hoy voy a explicar lo más básico acerca de la fe. Hay 4 tipos de fe en la Escritura. La Escritura no nos habla de un solo tipo de fe y son tipos de fe muy específicos. Quiero que usted me acompañe a leer allí en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Dice el Señor, finalmente se le apareció a los 11 discípulos y estando ellos sentados a la mesa, Jesús acaba de morir, resucita de entre los muertos. Marcos 16, 14. Y Jesús se les aparece luego de la resurrección. Ahí se les apareció el Señor. Y ellos estaban, dice, sentados a la mesa. Y el Señor lo primero que les dice es que les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Jesús no les habló de otra cosa. No les habló de por qué lo abandonaron. No les habló de por qué salieron corriendo cuando Él estaba en la cruz. Él les reprochó algo específico. ¿Qué fue lo que le reprochó el Señor a los discípulos? La dureza del corazón y la incredulidad. Porque los discípulos habían fracasado en su intento de acompañar al Maestro. Les faltó la fe. Fueron zarandeados cuando Jesús fue a la cruz y vieron a su líder crucificado y dijeron, no, esto se acabó, se les fue la fe. Pero cuando resucitó, ellos siguieron siendo incrédulos. Y cuando yo estoy viendo a Jesús obrar en mi vida, yo no puedo seguir incrédulo. ¿Cuántos han visto un milagro de Dios, una respuesta de Dios en sus vidas? Levante la mano. Ahora dígale al que está a su lado, ¿y por qué sigues incrédulo? ¿Por qué estás dudando ahora? Si Dios ya hizo una cosa, hará el resto. Escúcheme, porque eso es la fe. Pero llenamos de dureza nuestro corazón, que viendo la mano del Señor, no le creemos para más cosas. Yo he visto la mano del Señor en mi vida cientos de veces. Y me encuentro con esta dureza de corazón, con esta incredulidad, que a veces viendo al Señor que ya obró en años pasados, empiezo a dudar como si Él fuera diferente el día de hoy o mañana. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no va a cambiar. Él va a seguir amándote, va a seguir respondiéndote, va a seguir bendiciendo, porque si le crees, vendrá su bendición. Los discípulos estaban acobardados, pero cuando vieron a Jesús y las mujeres vieron a Jesús, dieron testimonio y empezaron a escuchar el Maestro resucitado, ellos se mantuvieron en una incredulidad perversa. Por eso el Señor, cuando los ve y los reúne, no los aplaudió. Les dijo, ustedes tienen un corazón incrédulo y lleno de dureza y tienen que zafarse eso de sus vidas, porque yo tengo el poder y he resucitado. Y dice acá, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo
y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A qué los mandó? A predicar el evangelio. Ahora usted dice, yo tengo problemas, no importa, Dios obrará, pero ¿tú qué tienes que hacer? Predique el evangelio. ¿Tienes problemas? No importa, predique el evangelio, porque cuando prediques el evangelio, Dios se va a mover a tu favor. No tengas temor, habla las buenas noticias. Dile a la gente que Jesús no vino a condenarlos, Él vino a morir por nuestros pecados. Y si creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él va a transformar nuestras vidas. Y dice acá, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene el primer tipo de fe. ¿Cuál es el primer tipo de fe? Fe para salvación. Es la primera fe que usted recibió de parte de Dios. Alguien habló de Jesús, alguien predicó de Cristo, alguien le habló del Señor. Él murió en la cruz por tus pecados. Entrégale tu corazón, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, me sujeto a tu señorío. Esa sencilla palabra, pero poderosa, la palabra de la cruz, tú la creíste y se operó un milagro. Es el milagro más extraordinario, porque es el milagro que nos mete al reino de Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo y le digo, entra en mi corazón, Jesús entra, y esa primera fe es la fe de la salvación. Y es una fe que no nace solamente de tu corazón. Cuando escuchas esa predicación, esa palabra, esa fe se activa y Dios trae salvación. Algunas personas piensan que para que alguien se salve deben tener muy buen testimonio o estar en victoria. Permítame decirle que lo que salva a las personas no es su calidad de vida, no es su testimonio. Lo que salva a las personas y las mete en el reino de Dios es su predicación de la cruz. Cuando predicas la cruz y entiendes que Jesús murió en la cruz y la gente recibe ese perdón por su sangre y cree en el Señor y lo sigue, es salva. Usted puede ser muy buena persona con sus compañeros de trabajo, con la gente en la clase. Ellos no se van a salvar porque usted es buena persona. Ellos se van a salvar porque escucharon que Jesús murió en la cruz y que Él pagó el precio por sus pecados y que si ellos le entregan su vida, ellos serán cambiados y entrarán en el señorío. No significa que usted viva mal o dé mal testimonio o sea una mala persona. Dios dice que debemos ser los mejores como creyentes, que debemos ser honestos, buenas personas, no gente de juicio, no gente chismosa de condenación, sino restaurar y ayudar a las personas. Pero eso no cambiará nada en la vida de aquellos que te ven. Pero si les hablas y predicas y les hablas de corazón en la fe, en la cruz, ellos serán salvos. Dígale que está a su lado, predica la cruz, predica el perdón, predica el señorío de Cristo. Ahora la buena noticia, y el evangelio significa buenas noticias, es que si tú le entregas tu vida a Jesús y le entregas tu corazón, Él se va a encargar del desorden de tu vida. Él va a ser el Señor y te va a organizar la vida. Tú lo intentaste por años, trataste de hacer lo mejor que pudiste. ¿Cuántos lo intentaron? ¿Cuántos trataron de hacer lo mejor que pudieron con sus vidas? Y el desastre que tenemos hoy no se debe a que no lo intentamos. Yo también lo intenté, pero no pude. Pero cuando creí en Jesucristo y Él entró en mi corazón, Él empezó a ordenar mi vida. O sea que tú no tienes por qué vivir una vida perfecta, al contrario. Si tienes una muy mala vida y has cometido grandes errores, entonces eres candidato para ser transformado por Jesús. Pero tienes que entregarle tu corazón al Señor y tienes que darle a Él tu vida y permitir que Él te transforme. Entregarle el señorío y decirle, ya no quiero gobernar mi vida, necesito que tú la gobiernes. Porque tratando de gobernar mi vida es porque he llegado hasta este momento de crisis, de problemas, haciendo las cosas a mi manera. Pero ahora las quiero hacer a tu manera. ¿Cuántos le dicen, Señor, yo quiero hacerla a tu manera? Déjate guiar por el Señor, déjate guiar por los líderes que te van a ayudar a crecer espiritualmente. No la hagas a tu manera, hazlo a la manera de Dios. Él sabe cómo funcionas bien. Ahora ese es el primer tipo de fe, es la fe que salva. Hay un segundo tipo de fe, que es supremamente importante, porque este lo llamo la fe para la vida. La fe para la vida es la fe que necesitas en el día a día. Esta fe es la que hace que las personas sean estables psicológicamente y emocionalmente. Muchas personas viven en depresiones,
Viven entristecidas. Hoy se levantan contentas, mañana se levantan tristes. Hoy están cantando gloria a Dios y el otro día están cantando la peor ranchera de su vida, la música de despecho más horrible, ¿verdad? Y están con ganas de pegarse un tiro. ¿Qué es esa inestabilidad de la vida? Porque les falta, y son creyentes. Y yo no estoy hablando de gente no creyente, estoy hablando de cristianos. Gálatas 5:22, si puede buscarlo ahí en la escritura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay una fe que no es producto de que te hablen de Cristo. Hay una fe que viene de parte del Espíritu Santo y es un fruto. Es un fruto. Cuando tú creíste en Jesús y alguien habló de Cristo y tú le dijiste, sí, yo le entrego mi vida a Cristo, como lo hice yo, esa fe salvadora te metió al reino. Pero, aún siendo cristiano, tú puedes vivir una vida inestable y miserable. Vivir en estados emocionales con altibajos y son una verdadera montaña rusa. Porque no has desarrollado algo que la Biblia llama el fruto del Espíritu en tu vida. Ahora, este tipo de fe no es instantánea. Se crece como un fruto. ¿Ustedes han visto el fruto crecer en un árbol? ¿Han tenido la experiencia de ver un fruto? Jamás un árbol da una naranja instantánea. No, aparece un pequeño bulbo y va creciendo día a día hasta que finalmente aparece una naranjita ya con forma y está verde. Y si la sigues haciendo crecer y está conectada al árbol, esa naranja crecerá y se pondrá de un color amarillo y sabrás que es el tiempo de cosecharla. Y saldrá una naranja. Eso es un fruto. No se trata de una fe que va a nacer en tu corazón instantáneamente. Este tipo de fe crecerá por la dependencia que tengas del Espíritu Santo. Porque es fruto del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo, lléname, Señor. Lléname de paz, lléname de fe. Lo vas a hacer crecer y crecerá dependiendo de tu relación personal con Cristo. Tu tiempo a diario con Dios. Dígale al que está a su lado, ¿sabes qué es el tiempo a diario con Dios? ¿Por qué cree que las personas están en altibajos? Y es porque no tienen el fruto de la fe para la vida, que es fruto del Espíritu Santo. Entonces no caminan con Dios. Leen la Biblia por ahí cada 15 días, cada mes, cada año. Oran la oración, ¿verdad? Del afanado. Señor, bendíceme que ya me voy. Y salen volados para el trabajo, no toman tiempo para leer la Biblia, no toman tiempo para aprender la palabra de Dios, ya que no vienen a la escuela de líderes, no vienen a orar en las vigilias, oran de vez en cuando, su tiempo a diario con Dios es pobre. ¿Qué va a ocurrir con esas personas? Pues son personas que van a tener una fe tan inestable porque cualquier cosa los va a derrumbar en la vida. Porque el fruto no ha crecido como un árbol. Para poder desarrollar ese fruto, van a tener que estar plantados, nutridos día a día, sol, agua, nutrientes, que van a hacer crecer espiritualmente sus vidas y el Espíritu Santo los va a hacer dar fruto. Y parte de ese fruto es fe, es mansedumbre, es templanza, es dominio propio, es gozo, es paz. ¿Se da cuenta que esta dependencia del Espíritu Santo es la que hace que una persona viva emocionalmente estable todos los días de su vida? Observe, el fruto que da de esa relación con Cristo diaria, de congregarse, de orar, de leer la palabra, es en primer lugar amor. Amor. ¿A cuánto les hace falta un poquito de amor? Sobre todo con algunas personas. Hay gente más difícil de amar, ¿verdad? Hay otros que son como fáciles, pero hay otros que son duros. Y uno dice, ay, Dios mío, este es un reto para mi vida. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Si caminas conmigo y dependes de mí, haré que florezca y dé fruto el amor en tu vida y puedas amar.
matrimonios que están en la carne, no oran juntos, no cultivan su vida espiritual. El fruto del Espíritu, de esa conexión con Cristo, ¿es qué? Amor, es gozo. Mire, si usted vive de manera natural, sin depender en lo espiritual de Dios, a usted se le va a acabar el gozo, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia y todo lo demás. Y va a perder la paciencia y va a entrar en conflicto. Cuando camino en el Espíritu, cuando le pido al Espíritu Santo me llene, cuando me reúno con mi esposa y mis hijos, oramos. No solo una reunión de tiempo en familia semanal, sino que casi diaria hacemos una oración juntos, leemos la Escritura, mi esposa, mis hijos buscan la presencia de Dios, oran. Entonces toda la familia está llena del Espíritu y adivine qué, se acabaron las peleas, se acabaron los gritos, se acabaron tantos problemas relacionales. ¿Por qué? Porque el fruto de caminar dependiendo del Espíritu Santo es amor, gozo, alegría, y empieza a meterse la vida de Dios al interior de tus relaciones, de tu familia. ¿A cuánto le gustaría tener eso? Entonces empieza a caminar con Dios. Tiempo diario con Dios es un buen comienzo. Orar juntos, congregarte, vital para hacer crecer, que ese fruto no se quede allí, sino que empiece a crecer de tal manera que sea tan jugoso, tan agradable, que la vida en la familia, la vida en la pareja, la vida en la relación con los hijos es algo extraordinario. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo puede amar con mayor facilidad, porque el Espíritu Santo te da ese fruto de amor. Pero si dejas de conectarte con Dios, ese fruto cae y no vas a tener comunión. Están viviendo en la carne, en sus deseos y pasiones carnales. Por eso hay demandas, peleas, conflictos, porque estás viviendo en la carne. Así que parejas, mire ahí a su pareja, la tienen ahí al lado, los que tienen pareja ahí al lado. Dígale, ¿estamos en la carne o estamos en el Espíritu? ¿Estamos en la carne? Pelearemos. ¿Estamos en el Espíritu? Nos perdonaremos. ¿Estamos en la carne? Demandaremos. Usted no me llamó, usted no me quiere. Si estamos en el Espíritu, el amor de Dios empieza a fluir y hay conexión en la pareja. Pero los dos tienen que conectarse con Dios. Tienen que estar en la relación con Cristo, porque esa relación es lo que hace crecer ese fruto. Segundo tipo de fe, fe para la vida. No crece instantáneamente, es un fruto. Vas a tener que caminar con Dios, porque Dios meterá su mano en tu hogar, meterá su mano en tus relaciones cuando camines con el Señor constantemente. Muchas personas son disciplinadas para el estudio, para el trabajo, nunca llegan tarde al trabajo, pero a la iglesia siempre llegan tarde. Porque el valor que tienen está totalmente cambiado. Dios es más importante, porque el que te da salud, el que te da ese trabajo, ¿quién es? Dios. Tiene los valores invertidos. Para cualquier cosa tienen tiempo, pero si es algo de Dios, no tienen tiempo. Porque esa es la mentalidad de las personas que no conocen a Dios. Pero ustedes aman al Señor y ustedes lo conocen, así que denle el primer lugar al Señor. Y Él también dará el fruto en sus vidas personales. Y se acabarán los altibajos emocionales, terminarán. Y empezará a fluir el fruto del amor sobre las personas, aún sobre la gente difícil. Porque el Señor ama y quiere que nosotros estemos conectados con ellos. Es nuestra vida espiritual. Meditar en la palabra de Dios. Escuchar, ahora que tenemos la radio en internet, ponga los mensajes. Creo que son 6 de la mañana, mediodía, en la noche como a las 7, 8 de la noche. Y vamos a tener más mensajes, cápsulas. Está la palabra, hay adoración. Usted dice, no tengo música cristiana que oír. No fusile música, no copie música pirata cristiana. Eso es pecado delante de Dios. Pero ponga la radio y escúchelo. Y adore a Dios. Llene su mente con cosas buenas. No escuche la misma ranchera de siempre. No escuche a Darío Gómez dándole consejos de despecho. Pero la gente llena su mente y piensa que eso no lo va a afectar. Llenan su mente de toda esa basura. ¿Qué hay ahí bueno para su vida? No hay nada. Pero si escuchas una palabra de adoración, si escuchas algo que te levante tu fe, tu mente, tu software empezará a cambiar. Porque acuérdate, tu sistema operativo es fe.
Espíritu Santo guiándote a una vida de fe, no una vida de derrota, una vida de fe. Todo problema se soluciona con la actitud. Es el principio. Si usted entra derrotado a un problema, seguro va a fracasar. Pero no importa el problema, si usted entra con fe, creyéndole a Dios, como David enfrentando a Goliat. Cuando David vio a Goliat, que el gigante aquel, lo primero que dijo y pensó es, este está tan grande que no le puedo fallar cuando le tire la piedra. Es una vida de fe. ¿Quién es este gigante para que nos insulte? Dios va a acabar con él. Y efectivamente eso fue. ¿Cuál era el pensamiento de los hebreos? ¿Qué era el pensamiento de Saúl y el rey? Estaban acobardados. Los insultaba y ellos estaban asustados. Así es Satanás. Siempre está acosándonos para intimidarnos con los problemas. Pero si yo me meto con Dios, camino con Dios, no hay barrera que Dios no pueda tumbar al piso. No hay obstáculo que el Señor no pueda destruir. Dios cambia la vida. Dios cambia el corazón. Dios trae bendiciones. Es nuestro Padre. Tienes que alinearte con Dios. Dígale que está a su lado. Renueva tu software. Cambia tu manera de pensar. Hay una tercera cosa que es fe, u origen de fe. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Hay una fe que es distinta a las dos anteriores, a la fe de salvación o a la fe para la vida, que es fruto del Espíritu y de caminar con Dios. Y es el don de fe. Escuche esto. Primera de Corintios 12, 9. A otro, el mismo Espíritu le da una gran fe o le da fe. Y a otro le da el Espíritu Santo dones de sanidad. ¿De qué está hablando acá? Está hablando que el Espíritu Santo da otro tipo de fe que es diferente. Esta fe es sobrenatural. Esta fe no crece como un fruto. Esta fe es un regalo. Yo he experimentado este tipo de fe en diferentes ocasiones orando por personas en necesidad. Una vez llegó una señora y estaba embarazada, llegó con su esposo y había perdido varios bebés. Siempre llegaba a un punto en su embarazo donde abortaba. Y la señora, obviamente, después de unas 6 pérdidas, estaba totalmente desmoronada, entristecida. Y cuando llegó con su esposo, me miraron y me dijeron, los médicos dicen que este bebé también va a ser abortado. Y yo sentí en mi espíritu, y yo le dije, eso es una mentira, no lo creas. Dios hará que ese bebé se mantenga en el vientre y nazca, y vas a verlo y lo vas a cargar en tus brazos. Todo indicaba, la señora ya estaba sangrando, ya estaba en embarazo de alto riesgo, y la llevaron a la reunión específicamente para que orara por él. Y cuando oramos, yo bendije el vientre, el esposo puso su mano en el vientre, bendijimos al pequeño que estaba ahí en el vientre. Ese mismo día terminó el sangrado y no sangró más. Y al año siguiente regresé a ese sitio para dar un nuevo ciclo de conferencias y se acercó una pareja, yo no me acordaba de ellos porque yo di las conferencias y me fui. Y vinieron la parejita y me dijeron, pastor, venimos a presentarle a nuestro bebé. Lo traían en brazos al chiquito. Y me dijeron así, yo no sé si se acuerde de mí, pero yo vine porque iba a abortar a mi bebé. Y cuando usted declaró esa palabra de fe, Dios hizo un milagro, yo dejé de sangrar y aquí está el bebé. Y quisiéramos que orara por él y lo bendijera. A mí se me aguaron mis ojos. Le dije, gracias Señor, porque la palabra de fe es poderosa. Cuando Dios te da esa fe, muévete. Porque Dios hará milagros. Por eso habla enseguida del don de fe que dice, habrán sanidades. Porque el don de fe opera para milagros, para sanidades. Así que cuando tú estés en una situación, ¿qué debes hacer? Señor, dame don de fe. Yo me muevo en fe. Dámelo. Ore todos los días. Pídale al Señor. Señor, úsame. Porque la fe mueve las sanidades, mueve milagros. En una ocasión, hace unos años, estábamos en un retiro de la iglesia. Yo recuerdo porque estábamos en unas conferencias y era un salón, estábamos por allá,
No recuerdo, era un sitio como frío. Y el salón de conferencias tenía un techo de zinc. ¿Han escuchado cuando llueve cómo suena un techo de zinc? Y teníamos el equipo de sonido que lo habíamos llevado y estábamos en las conferencias cuando de pronto se desata el aguacero. ¿Alguien estaba aquí de esa época? Estaba Cris, estaba Jorge. Y estábamos yo estaba dando la conferencia y estaba hablando, recuerdo estaba hablando algo de trabajo en equipo y estábamos hablando y empieza a caer el agua. Entonces le subieron al equipo de sonido para que se escuchara porque las tejas sonaban y volvieron y le subieron y ya no podían subirle más porque hacía feedback. Entonces no se escuchaba nada. Y yo estaba ahí encartado tratando de terminar la conferencia, estaba como a la mitad de la conferencia con ese aguacero y a mí me entró algo en mi espíritu y yo escuché la voz del Señor. Me dijo, ora contra la lluvia, así. Y yo estaba hablando y les dije, vamos a hacer un alto y en el nombre de Jesús se detiene la lluvia. Esa fue toda la oración. Fue como si hubiéramos cerrado la llave. Caía el agua, terminó. Y silencio absoluto. Y toda la gente que apenas escuchó eso empezó a aplaudir. ¿Qué es eso? Es cuando la fe viene a ti, porque es un don que te da el Señor. Y tú puedes ejercer autoridad sobrenatural sobre circunstancias, sobre el clima, sobre enfermedades, sobre lo que sea. Pero Dios da ese don de fe. Y Dios ha dado ese don en esta iglesia. Y cuando tú te muevas en fe y lo pidas al Señor, Él te dará esa fe para tocar el corazón de las personas. La fe también es un don. Ahora recuerden, no es como la fe para la vida. La fe para la vida viene de tu caminar con Cristo. Y esa es la que necesitamos todos los días. Es la más importante en mi concepto. Muchas personas no oran ni estudian la palabra, entonces su fe es tan pequeña, porque no conocen las promesas de Dios. No entienden lo que Dios les ha dado como una herencia en sus vidas. Pero hoy quiero decirte que es tuyo y que cada vez que lees la palabra, esas promesas son tuyas. Y en la próxima conferencia te voy a enseñar a tomar esas promesas, porque son para tu vida. Son el regalo de Dios. El tercer tipo de fe es un don. Y la manera como viene es que tú las pidas. Pide don de fe. Señor, dame fe. Dame el don de fe. Y mientras pides el don de fe, camina con Dios. Haz tu tiempo diario con Dios. Congrégate. Busca las cosas de Dios. Porque la fe como fruto también crecerá dentro de ti. Y esa fe te permitirá vivir con energía todos los días en vez de levantarte deprimido. Vas a vivir estable emocionalmente, lleno de gozo, de fe, de paz, de bondad, de paciencia. Esa es la vida normal del creyente. Creyente que no viva en esto, está caminando en su carne, está caminando en sus fuerzas. Pero Dios quiere que vivas una vida de fe. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, hay fe. Y Dios está contigo. Y verás milagros, porque esa fe te mantendrá equilibrado, gozoso, no deprimido, sino en una vida llena de alegría. En cuarto lugar, está la fe para conquistar. Es el cuarto tipo de fe. Y es el que voy a desarrollar. Lo voy a mencionar ahora y voy a orar. Pero vamos a hablar acerca de esto. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús. Lucas 17:5. Miren los discípulos tan chéveres. Los discípulos tenían un problema y veían a Jesús obrar milagros, veían a Jesús en medio de la oposición estar en paz, con gozo. Cuando no había dinero, Jesús no estaba arrancándose los pelos, diciendo nos vamos a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer? Él simplemente estaba confiado porque la fe era un fruto en su vida continuo. Entonces él no estaba, ¿verdad?, apabullado por los problemas. Entonces los discípulos al ver a Jesús dijeron, aquí está la oportunidad. Y le piden al Señor y le dicen, ¿qué? Señor, aumentanos la fe. Tan fácil, ¿cierto? Jesús llega, les pone la mano y ¡pah!, ya quedaron reformateados en su cerebro, ¿verdad? Quedaron con fe. Y Jesús, que los ama, pero que jamás dejó de regañarlos, jamás dejó de corregirlos y decirles, este es el camino.
les daba esta palabra. Versículo 6. Entonces el Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. La palabra tener, tuvieran fe, en el griego puede ser traducida como si concibieras, como si quedaras embarazado de fe, como del tamaño de un grano de mostaza. Podrías decirle a este sicómoro, que era un árbol, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ellos venían por una oración. Muchos pasan al frente, yo quiero recibir fe, entonces pasan al frente, voy a recibir fe. Entonces imponemos las manos y ellos ya, recibí fe. No, no es tan fácil. A veces a mi esposa ya toca el piano y le piden, pastora, ore por mí para que yo pueda tocar de la manera como usted toca. Yo quisiera eso con el inglés. Quisiera que alguien que hablara en inglés me pusiera la mano encima y yo hablar en inglés, al minuto ya hablando inglés. No, hay que pagar curso, hay que ensayarlo, hay que trabajarlo. La fe para conquista, la fe que causa milagros, no el don de fe, no estoy hablando del don de fe que viene en momentos donde lo necesitas, sino la fe que te hace avanzar y conquistar. Esa fe se concibe, se embaraza de la fe. Esa fe no va a surgir. Ahora, para embarazarse hay que hacer algún esfuerzo, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo a ellos, ustedes me están pidiendo que yo les haga un milagrito de fe y yo les voy a decir que necesitan concebir fe. La fe siempre se habla en términos de una semilla. Cuando ustedes encuentren fe en la Escritura, van a encontrar que Jesús siempre la está comparando con la semilla de mostaza. Porque la fe en realidad es algo que va a ser concebido, es una semilla que va a ser plantada en tu vientre espiritual, en tu espíritu. Y cuando está plantada allí, vas a tener que cultivarla para que esa fe crezca y cause milagros. Por eso el Señor Jesús habló la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador Él les dijo, el sembrador salió a sembrar. Y luego le explicó a los discípulos la semilla que es la palabra de Dios. La semilla que tienes que meter en tu vientre espiritual, ¿qué es? La palabra de Dios. Lo primero que tienes que es embarazarte de una palabra de Dios, de una promesa, de un versículo para tu vida. Lo primero que tienes que meter en tu espíritu para una fe que avanza y conquista es una semilla. ¿Y esa semilla qué es? La palabra de Dios. Hay una razón más para que usted lea su Biblia todos los días. Una razón más para que usted memorice las Escrituras. Es una razón más para decirle, todo milagro que estás esperando de Dios no te vendrá como un milagro, te vendrá como una semilla. Escuche esto. Hoy le voy a mencionar esto. En 8 días voy a hablar del crecimiento de esa semilla porque esto es sobrenatural. Para cualquier cosa en la vida te sirve. Una palabra de Dios que lees en la Escritura y llega a tu corazón. Hace muchos años teníamos muchos problemas con mi esposa. Nuestro matrimonio llegó a un punto donde casi nos divorciamos. Y Dios, a través de la oración, me dio una palabra. Y esa palabra estaba en Jeremías capítulo 32. Y Dios me dijo, les daré un corazón y les daré un camino para que tengan bien nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y me dio esa palabra. Esa palabra la he escrito, la memoricé, la escribí. De hecho va a salir en unas Biblias ahora que va a sacar las Sociedades Bíblicas Unidas.
Me pidieron que escribiera algo sobre la relación de pareja, era un escrito corto y va a salir en una publicación. Y la escribí porque cuando leí esa palabra, Dios puso esperanza en mi corazón. Dios literalmente me embarazó con esa palabra y la puso en mi espíritu. Y yo decía, yo ya no amo a mi esposa, yo ya no tengo corazón para mi esposa. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Yo entiendo tu palabra. Tú me dices, no quiero. Yo tenía que cambiar. Tenía que pedir, algo tenía que ocurrir en mí, pero yo no hallaba la fuerza en mí. Y ese día yo le dije, Señor, necesito que me des una palabra. Y Dios me dio esa palabra, y esa palabra fue una pequeña semilla. Y yo oré todos los días con esa palabra. Y le pedí a Dios un nuevo amor por mi esposa, un nuevo amor por mis hijos. Pedí fidelidad en mi corazón. Pedí que sacara el pecado de mi vida, todo adulterio, todo pensamiento, toda contienda, toda cosa sucia saliera de mi corazón. Y con esa palabra, en mi espíritu, eso empezó a crecer en mi vida. En un momento, yo me di cuenta que un nuevo amor había surgido por mi esposa. Ocurrió un tiempo después de estar orando y buscando a Dios, reclamando esa palabra. Y eso creció en mi espíritu. Creció de tal manera que transformó mi propio corazón y transformó mi relación. Porque yo me di cuenta que había perdido esto. Por eso la fe que avanza y conquista no es solamente para tener más plata. Algunas personas toman esto y lo vuelven todo dinero, ¿no? Porque ese es su Dios, su ídolo. También funciona para el dinero. Dios provee. Pero pienso que es más poderoso todavía para cambiar nuestros propios corazones. Porque son nuestros corazones en Cristo los que tienen que cambiar. El problema no es de dinero, el problema es tu corazón. Cuando tu corazón no es cambiado, si tienes dinero, haces lo peor. Cuando tu corazón no es cambiado, cuando llega la situación de abundancia, inmediatamente ya no te sirve ni tu esposa ni tus hijos. Cambias hasta de vecindario porque ya eres la gran cosa. Esa es la tristeza de las personas cuando tienen dinero. Porque el dinero es un revelador. El dinero no es que sea malo, es que revela lo que hay en tu corazón. Cuando tienes ese poder económico, ese poder muestra lo que hay aquí adentro. Algunos, Señor, dame bendición económica, quiero apoyar las misiones, quiero bendecir los proyectos de la iglesia. Y cuando tienen plata, lo primero que hacen es irse a gastar. ¿Y cuál iglesia, cuál salvación de nadie? Hasta de la mujer se olvidan. Claro, porque ahora tienen plata. ¿Y ustedes saben cómo se tiran las viejas detrás de un hombre que tiene plata? Claro. No nos digamos mentiras. Pero revela es el corazón. Esos sí son llenos de buenas intenciones. O mujeres hacen lo mismo. Pero Dios nos dio la capacidad de avanzar y conquistar cuando la semilla de la fe entra en tu corazón por una palabra de Dios. Por eso tienes que leer tu Biblia. Y cuando lees la Escritura y memorizas esa palabra te guiará. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y eso trae vida, sustento, alegría. Es esa semilla que Dios planta en tu corazón. Esa fe transforma nuestras vidas. Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes tienen que embarazarse de una palabra. Tienen que buscarme hasta que yo les dé una palabra. Y cuando les dé esa palabra, es una semilla que crecerá en tu corazón y te dará un poder sobrenatural que si te atraviesa un obstáculo, una montaña, un árbol, podrás ordenarle en el nombre de Jesús que se quite y se quitará. Porque esa fe vence a Satanás. Esa fe transforma la adversidad en bendición. Esa fe no puede ser detenida por nadie. Esa es la fe que Dios quiere poner en tu espíritu. Algunas personas viven y entonces tienen un problema. Inmediatamente se chocan contra el problema, se les vuelve una montaña, se derrumban. Se derrumban. Están empezando un negocio
Y de pronto hay un revés. Se estrellan contra la montaña y en lugar de tener esa fe en el corazón, echan para atrás. Arrancan en su vida cristiana y tienen el primer conflicto, el primer problema y se echan para atrás. Porque no están conectados con esa semilla. La fe es una semilla que se siembra en tu corazón. Es como un grano de mostaza. Solo que no es físico, es una palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y cuando está en tu corazón, causará transformación, milagros, por una sola palabra que Dios dé. ¿Quieren esa fe? Esta semana empiecen a buscarla, a pedirla, a leer la Escritura. Recuerda, esto se crecerá. Y voy a hablar la manera como crece la próxima semana. Pero es extraordinario lo que Dios va a hacer. Cierre sus ojos allí. Y vamos a decirle al Señor. Tal vez tú me estás escuchando aquí. Y estás diciendo, necesito la fe para salvación. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Cierra tus ojitos. Tal vez nunca te has entregado de verdad a Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados. Él es el Señor y Él resucitó al tercer día. Lo único que necesitas para acceder al perdón y al cambio en tu vida es arrepentirte del pecado y decirle, Señor, he vivido separado de ti. Dígaselo allí. Dígaselo en un murmullo, pero dígale, yo he vivido lejos de ti. De vez en cuando me acuerdo de ti. En problemas me acuerdo de ti, pero eso no es caminar con Dios. Eso no trae salvación. Pero ahora me estás escuchando y hay fe. Es fe para salvación. Dile, Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento del pecado que he hecho. He vivido en mis fuerzas. Te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento. Me arrepiento del pecado. Y pongo mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pongo mi fe en el que murió en la cruz por mí. El que derramó su sangre. Él es el Señor. Confiésalo, dile, tú eres el Señor. Y yo me voy a sujetar a tu señorío, a tu guía en tu palabra. Yo creo que moriste y resucitaste al tercer día. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador y declaro que entro al reino de Dios por mi fe en ti, en tu sacrificio, en la cruz por mí. Recibo tu perdón y te entrego mis pecados. Hoy recibo tu sanidad y te entrego mi enfermedad. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Y ahora viviré creciendo en mi fe. Dígale, Señor, voy a crecer. Voy a congregarme, voy a aprender tu palabra. Voy a leer mi Biblia todos los días. Dígaselo. Y empieza a crecer en tu relación personal con Dios. Porque la fe del Espíritu, el fruto del Espíritu crecerá en ti. Y dile, Señor, dame el don de fe. Que cuando venga la prueba, la adversidad, yo pueda moverme en una fe sobrenatural. Pero sobre todas las cosas, dame la fe. Yo quiero tomar esa fe que es como un grano de mostaza, esa semilla que es tu palabra, y esté en mi espíritu y en mi corazón. Y esa fe me lleve a ser un conquistador. Donde hay adversidad en mi vida, yo voy a someterla por causa de la fe en tu palabra. Donde hay pruebas, yo me voy a mover. Dígale en el nombre de Jesús, no echaré atrás. Voy a conquistar. Por difícil que sea esta situación, voy a prevalecer. Porque me llamaste a prevalecer. No me llamaste a retroceder. La vida del creyente es una vida de avance y conquista. Porque Jesús nos dio la victoria. No desmayamos. No vivimos en altibajos emocionales. La fe nos mueve. La fe nos sostiene. Toda promesa de Dios se recibe por la fe. Y yo la voy a recibir. Yo la voy a conquistar. Yo la voy a tomar en el nombre de Jesús. Dígalo ahora. Y ore conmigo, dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida. Haz de mí un hombre, una mujer de fe. En el nombre de Jesús voy a conquistar sobre toda fuerza del enemigo y no voy a desmayar. Me voy a levantar en Cristo Jesús
Gracias, Señor. Lléname de ti. Lléname de tu amor. En tu nombre yo oro y te doy gracias. Gracias, Señor.